hacer. Y una cosa que me revienta a mí el cerebelo es la hipocresía de los republicanos en el tema de las armas de fuego. No de sus votantes, porque la inmensa mayoría de sus votantes no saben nada de lo que yo les voy a explicar ahora. Para que entiendan cuál es el problema de las armas de fuego. Los votantes creen que la segunda enmienda es infalible, que dice que sí, que hay que tener las armas y ya. Bueno, en fin, eso, la segunda enmienda se ha manipulado de tantas maneras aquí que le han buscado, le han tergiversado lo que quiere decir el significado, se lo han cambiado, la han interpretado de tanta forma que ya se puede vender hasta un tanque de guerra aquí. Y no dice eso. Pero ¿por qué quiero hablar sobre este tema? Aprovechando el asesinato de Charlie Kirk con un arma de fuego. El problema grave aquí está en las armas de guerra. Las armas, los fusiles de asalto o armas semiautomáticas. Con esas se cometen la mayor cantidad de asesinatos, de masacres como tal. ¿Por qué? Bueno, es el fusil copia del reglamentario, del M16 reglamentario de las Fuerzas Armadas. Los muchachos con los padres, una pila de gente en los militares, los jóvenes han pasado el servicio. O sea, es muy popular el AR-15. La única diferencia entre el AR-15 y el M16 reglamentario del ejército estadounidense, creo que ahora va a cambiar por otro diferente, es que esta es semiautomático, o sea, tiro a tiro. Pero no importa, tiro a tiro era el fusil reglamentario de madera del ejército estadounidense en la guerra mundial. Y pregúntale a los alemanes y los japoneses si mataba. Porque muchos dicen, no, es semiautomática, no es de guerra. Ah, no. Sapingo. El AR-15 que tiene la gente en sus casas tiene más poder de fuego que todas las armas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Por favor. Una bala, un disparo atraviesa a dos personas. Pero a 1500 metros de distancia te mata una persona. O sea, es un fusil con tremendo poder letal y de alcance. Pero entonces, ¿cuándo empieza esta historia? Esta historia comienza en el año 94, cuando Clinton, aprovechando la mayoría demócrata en ambas cámaras, pasa una ley prohibiendo la venta de prácticamente todas las armas semiautomáticas. Tuvieron 10 años esa ley funcionando. Durante esos 10 años, la Asociación Nacional de Rifles, que paga directamente a los republicanos, porque son los republicanos los que defienden la tenencia y el porte de estas armas. O sea, no son los demócratas siempre han tratado de controlarlas. Las pistolas y las armas de cacería, no. Porque en primera no me parece justo, ¿no? Porque yo tengo derecho a defenderme, una pistola, pero no un fusil semiautomático, un fusil de asalto, de guerra, que está hecho para matar a la mayor cantidad de personas en menos tiempo, ¿no? O sea, no es para nada un arma de defensa. Ronald Reagan decía esto mismo que le estoy diciendo yo. Y él fue atacado por una persona con una pistola. Bueno, durante todo este tiempo montones de demandas se presentaron ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, ya en ese entonces de mayoría conservadora, pero varios de sus jueces conservadores eran moderados, dijeron que no, que la demanda no tenía lugar porque la segunda enmienda no protege las armas semiautomáticas. Oigan bien esto. La Corte Suprema lo dijo montones de veces entre el año 94 y 2004. Cada vez que llegó una demanda le decía, no, esta demanda, ya llegaron un momento que ni aceptaban las demandas. Bueno, no las protege, no las protege. ¿Sabe por qué decían? Por una cosa sencilla. O sea, fueron directamente al grano. La segunda enmienda dice, debido a la necesidad de una milicia organizada para la defensa de un Estado soberano, el derecho a tener y portar armas no será infringido. Defensa. Dice defensa. Por ahí se fueron los jueces. Se fueron. Ya, esto dice para la defensa. Esto no es para defender a nadie, esto es para matar a otra persona, ¿me entiendes? Ah, bueno, salvo que tú vivas en Afganistán o Ucrania. En ese caso sí, pero no estamos en ese caso. Esto es una sociedad civilizada, cada día menos, pero lo es, ¿no? Esa es la idea. No estamos en libertad, ¿no? Porque ¿qué necesidad hay de tener un arma que puede matar a 30 gente, 50, 40 gente en un minuto? No tiene sentido, ¿no? Aunque dispare tiro a tiro, le mete un cartucho, un peine de eso de 100 balas y se acabó, ¿me entiendes? Incluso puedes comprar un aditamento que lo usó el salvaje aquel, que de eso no se habló más nunca, ¿eh? Parece que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Se acuerdan? La mayor masacre de la historia de aquí fue el tipo que estaba en un concierto, se subió a un hotel en Las Vegas, estaba en un concierto de música country y empezó a disparar. Tenía un aparato que se le ponía debajo un fusil semiautomático y lo convertía en ráfaga, en automático de guerra. O sea, y eso se compra por la calle, ¿eh? Tampoco es que es muy difícil conseguirlo. No está en la vuelta de la esquina porque es ilegal, pero se consigue. Él lo consiguió. O sea, el cuento de que eso no es un fusil de guerra, que el arma semiautomática no es de guerra, es una tontería. O sea. Pero bueno, entonces, como decía, el enunciado de la segunda enmienda dice defensa, y estas armas no son para la defensa, sino para la ofensiva, para atacar, para matar mucha gente rápido. No. La Corte Suprema varias veces determinó que no estaban protegidas. Después la Corte Suprema fue cambiando, se fueron yendo todos estos jueces
moderados de la era Nixon, la era Reagan, y empezaron a entrar jueces ya más radicales, y al final tenemos la mayoría que hay hoy, que hoy se puede vender, según ellos, la segunda enmienda se puede vender hasta un tanque se puede vender aquí. De hecho, hay gente, hay milicias que tienen tanques. Pero para que vean que es un problema republicano, vamos a empezar. La Asociación Nacional de Rifle, el 99% de su dinero lo invierte en políticos republicanos, porque los votantes en cuyas manos están la inmensa mayoría de las armas de guerra. Fíjense que no voy a hablar de armas de cacería ni de pistola. Yo no entro ahí. Para mí debe haber derecho para eso. Usted debe tener derecho para defenderse. Y tú vives en un barrio malo, te necesitas una pistola. Tú tienes niños, los tienes que defender, ¿no? No un arma de guerra, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, esto no es Nepal, esto no es Bangladesh, o Yemen con los hutíes. Y lo más importante aquí en el aspecto del voto republicano con respecto a las armas de fuego es que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los que poseen armas de guerra en este país votan republicanos. La inmensa mayoría son de zonas rurales o viven en el sur. Por ejemplo, los cubanos. Puede pasar revista. Hay un montón de cubanos en las redes sociales que tienen una foto con un fusil de asalto aquí. Olvídese eso. Demócrata no vota. Se no vota demócrata. Se vota. Es un problema republicano. Pero bueno, no solo va más allá. O sea, en el año 94, cuando Clinton pasó esa ley para prohibir las armas semiautomáticas, a los 10 años lo único que tenía que hacer el presidente era firmarla y la ley se reactivaba inmediatamente y continuaba la prohibición de la venta de las armas semiautomáticas. Bueno, Bush no lo hizo por la presión de los republicanos. Desde ese día se empezaron a vender las armas y más nunca nadie lo ha podido parar. Más nunca, pero además los republicanos lograron dominar el discurso. Obama lo pudo haber hecho, pero ya cuando Obama llegó al poder, los republicanos tenían amedrentado a todo el país con el cuento, nos quieren quitar las armas, la segunda enmienda, nuestro derecho, los demócratas destruirán. O sea, hoy es un discurso que prácticamente los demócratas ni se meten ahí porque pierden la discusión. Y los republicanos son muy hábiles en todo este hijeputa, ¿me entiendes? Pero entonces, para que vean que es un problema republicano, se empezaron a vender esas armas de nuevo y se dispararon las masacres porque los republicanos, George Bush, no quiso firmarla. Una puta firma, bro. ¿Qué te costaba? Presión del lobby armamentístico, de los republicanos, de los votantes buenos, en fin, lo que sea. Pero para que vean que esto va mucho más allá todavía. En los estados donde más delincuencia hay, las pandillas, Los Ángeles, Chicago o en Nueva York, ahí están prohibidas las armas semiautomáticas hace años. ¡Hace años! ¿Pero qué hacen los pandilleros, los bandoleros? Brincan a brincan a Indiana. Illinois, donde pertenece Chicago, brincan a Indiana y compran las armas ahí. Que es como en la Florida, tú llegas, yo lo decía en un video el otro día, tú llegas, hay una feria, aquí hacen feria. Como hace la gente, pone una tarima, una mesa, empieza a vender gangarria o vianda o vegetales, fruta. Así mismo, pero armas de guerra, armas de todo tipo, pero armas. Ahí tú llegas y te la compras, prácticamente ni te revisan. En las tiendas más o menos hay cierto control, pero en esa feria, feria de armas, ahí te encuentras cualquier cosa. Ya no quiero esta bazooka. Bueno, coge de acá, ¿me entiendes? Una locura, una locura. Un problema puramente republicano hacer. Republicano, por eso me encabrona cuando veo a todos los republicanos estos rasgándose las vestiduras por la violencia. Chico, tú no vas a hablar de la violencia del arma de fuego. Tu partido, ustedes son los principales responsables de las masacres en este país. Porque son ustedes los que hacen política para que esas armas se sigan vendiendo. Acuérdense de esto, los republicanos son muchísimo más peligrosos de lo que ustedes se creen. Pero muchísimo más peligrosos, pero mucho antes de llegar Trump, ¿eh? Esto es viejo. Esto es viejo. Los grandes males de este país casi todos pasan por los republicanos. Si no, imagínense cuántas cosas pasaron desde que Bush llegó al poder. Las Torres Gemelas, primera vez un ataque en suelo continental, sin contar Pearl Harbor en Hawái. ¿Qué pasó después de las Torres Gemelas? Que surgió la ley patriótica. Hoy tenemos a ICE, por eso. Con esa ley patriótica se perdieron un montón de libertades. Se cogió ICE y ahí mira el poder que está cogiendo ahora. Es casi como una Gestapo. O sea, son montones de cosas. La segunda crisis mayor del país cayó en ese periodo también. O sea, los republicanos han destruido este país. Pero sobre todo lo vienen destruyendo con el tema armamentístico, el tema de las armas de fuego, sobre todo las armas de guerra, porque son ellos 100% los que hacen política para que esas armas continúen en las calles y que la compre prácticamente cualquiera con mayor de 21 años, en cualquier lugar. Da la serie, cuídense.